Muy bien, entonces vamos a ver el tema de superficies en el espacio. Y lo que vamos a ver al respecto van a ser superficies cuadráticas. Es decir, que por lo menos una de las variables que pertenece a la ecuación de cada superficie va a estar elevada al cuadrado. Vamos a empezar con un primer ejemplo. Tenemos la siguiente ecuación: x cuadrada sobre 4 más y cuadrada sobre 9 menos z cuadrada sobre 16 es igual a 1. Lo primero que tendríamos que hacer para identificar esta superficie es clasificar su ecuación. Entonces vamos a ver los componentes que tiene. Fíjense que en este caso las tres variables están elevadas al cuadrado, ¿sí? Y una de ellas, en este caso la z, tiene un signo negativo. Cuando esto sucede, cuando tenemos tres variables elevadas al cuadrado, pero una de ellas solamente es negativa, entonces la gráfica o la superficie que esta ecuación representa se conoce como hiperboloide de una hoja. Hiperboloide de una hoja. ¿Okay? En su plataforma tienen ustedes una tablita que tiene las ecuaciones canónicas de cada superficie cuadrática, ¿sí? Y es la que les va a ir diciendo, bueno, pues precisamente cuáles son estos elementos que nos permiten clasificar una ecuación, ¿sí? Entonces, cuando tenemos así tres variables al cuadrado y una de ellas negativa, la gráfica es un hiperboloide de una hoja. ¿Cómo se va a ver o cómo vamos a graficar esto? Bueno, la idea es que hagamos algo que se conocen como trazas. Las trazas es una vista que va a tener la superficie tridimensional si se ve o si cada una de las variables se hace cero. Es decir, cuando tengamos que x es igual a 0, pues vamos a estar haciendo la traza en el plano YZ. Cuando y es igual a 0, pues vamos a hacer la traza del plano XZ. Y cuando z sea igual a 0, vamos a hacer la traza del plano XY. ¿Sí? Estas trazas en cada uno de los planos dados, a lo largo de cada uno de los ejes ordenados, imagínense que es una rebanada que se le va a hacer a la figura. Y lo que vamos a ver es la cara que nos queda al haber rebanado la figura. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una esfera, que pues es algo así muy sencillito, y la esfera estuviera así situada en el origen, si nosotros rebanamos a lo largo del eje X, es decir, que si X fuera igual a 0, pues lo que me quedaría a mí sería media esfera superior, ¿sí? O sea, bueno, más bien, para ponerlo en términos de planos. Cuando Z sea igual a 0, lo que vamos a hacer es usar el plano XY como si fuera una cuchilla y vamos a rebanar precisamente a lo largo de este plano. Entonces lo que nos va a quedar pues es como media esfera, pero así, ¿no? Donde este es el plano XY. Y lo que se ve aquí sobre este plano pues es un círculo. Si yo rebano, por ejemplo, cuando Z es 0, perdón, no cuando Z es 0, cuando Y es igual a 0, es decir, si yo utilizo el plano XZ para rebanar, ¿sí? Pues lo que me va a quedar es media esfera, pero así como de lado. Pero lo que se ve en esta rebanada, pues es un círculo también, ¿sí? A estos muchachos, a estas figuras en el plano, a estas curvas en el plano que se ven reflejadas al hacer la rebanada, es a lo que se le conoce como trazas, ¿sí? Y es lo que nos da una idea de la forma que debe de tener nuestra superficie en el espacio, ¿sí? Para, como si la viéramos desde ciertas perspectivas. Entonces, vamos a ver qué pasaría con el hiperboloide, con la ecuación que tenemos aquí arriba.
Para esto es para lo que les había pedido que investigaran las formas canónicas de las cónicas, ¿sí? Para poder identificar a simple vista. Entonces, vamos a empezar aquí. Vamos a trazar nuestros ejes en el espacio. Vamos a suponer que el eje Z nos quedó derecho, o me quedó derecho, espero que a ustedes sí les quede. Y vamos a empezar con las trazas, ¿sí? Pues, X, Y y Z. Entonces, cuando Z es 0, la ecuación que tenemos del hiperboloide, ¿sí? Esta ecuación de aquí arriba, pues se va a convertir en x cuadrada sobre 4 más y cuadrada sobre 9 es igual a 1. Esto corresponde a la ecuación de una elipse. Es una elipse que está alargada sobre el eje de las y. ¿Cómo sé que es una elipse? Pues porque tengo dos variables al cuadrado, las dos son positivas. ¿Y cómo sé que está alargada sobre el eje de las y? Porque el denominador mayor es el que está debajo de la variable y. ¿Sí? Entonces, si yo fuera a graficar esta traza, lo que vamos a tener es sobre el plano XY, que es como el piso, vamos a tener una elipse vertical en Y, ¿sí? O a lo largo del eje Y. Entonces, en el eje Y, la elipse se va a abrir hasta 3 y menos 3, que es la raíz cuadrada del denominador, y en X va a ir de menos 2 a 2. Entonces, esta elipse debería de verse algo así. ¿Recuerdan que les dije que no se me daba graficar, ¿verdad? Algo así. ¿Ok? Quiere decir entonces que en el mero centro de la superficie que yo tengo, si lo rebano por ahí, lo que me va a generar es, o sea, la figura que me quedaría es una elipse. Entonces vamos a ver qué sucede en los otros planos. Cuando vamos a tener la traza cuando y es igual a 0. Entonces, cuando y es igual a 0, la ecuación se convierte en x cuadrada sobre 4 menos z cuadrada sobre 16 igual a 1. Esta ecuación corresponde a una hipérbola, ¿sí? Y esta hipérbola va a tocar precisamente los puntos de la elipse en el eje X. Entonces, si nosotros vemos el plano XZ, ¿sí? La hipérbola debería de abrirse así. Hacia abajo y hacia arriba. Y de este lado hacia acá y hacia abajo. ¿Sí? Entonces queda así la hipérbola como tocando los lados, tocando los extremos en X de la elipse. Luego, en la siguiente traza, que es cuando X es igual a 0, la ecuación que nos queda sería y cuadrada sobre 9 menos z cuadrada sobre 16 es igual a 1. Y esta también es una hipérbola, puesto que tiene dos variables elevadas al cuadrado y una de ellas es negativa. Entonces, esta hipérbola pues va a estar en el plano YZ. La hipérbola va a surgir a partir de los puntos, de los extremos de la elipse en el eje Y. Entonces vamos a tener que sale así hacia arriba y así hacia abajo. A ver, me queda peor esto. Está. Así. Y del otro lado igual. ¿Ok? Entonces, si yo pudiera como conectar estas curvas, fíjense que aquí, bueno, no, ni siquiera lo voy a intentar. Si yo pudiera conectar estas curvas y como forrarlas, imagínense que estos son así como las varillas de algún disfraz o algo así, y que lo van a forrar con una tela. Al forrarlo, lo que va a generar es precisamente la superficie en el espacio que estamos buscando. Este hiperboloide de una hoja
se va a ver entonces como un reactor nuclear. Es algo así. Y su base no es circular, su base es elíptica. ¿Sí? Entonces, en el centro de la elipse, perdón, del hiperboloide, si nosotros lo recortamos, pues es precisamente la elipse que habíamos propuesto, ¿sí? Y si lo recortamos verticalmente, pues van a ser un par de hipérbolas. Y si lo recortamos en el otro sentido, o sea, vertical pero en el otro sentido, va a ser otro par de hipérbolas. ¿Ok? Entonces, estas son las trazas de una superficie en el espacio. Lo importante de las trazas es que nos indica, pues, qué componentes va a tener cada superficie. Imagínense que si ustedes agarran un cuerpo tridimensional, miren, aquí tengo una taza, ¿sí? Si agarramos un cuerpo tridimensional y le pongo yo una linterna aquí arriba, la traza sería la sombra que generaría en cada uno de los planos. Entonces, si yo a esta taza le pongo una linterna arriba, pues la sombra que va a generar en el piso, pues es un círculo. Pero si le pongo la linterna desde acá atrás, pues la sombra que va a generar sería como un conito, ¿sí? Entonces, esas, muchachos, son las trazas, ¿sí? Vamos a ir al programa GeoGebra para que vean cómo queda en realidad esta superficie. Voy a cambiar aquí de pantalla. Y vamos a ver aquí. Entonces, en GeoGebra habíamos dicho que tenían que entrar aquí al menú y vamos a seleccionar la calculadora en 3D, ¿no? Para que nos dé los tres ejes. Y vamos a teclear, pues, precisamente la ecuación que tenemos de nuestro hiperboloide. Vamos a tener x cuadrada sobre 4 más y cuadrada sobre 9. Si se fijan que ahí se forma, que ahí se alcanza a ver la elipse, ¿sí? O sea, es lo que estábamos formando. Menos z cuadrada sobre 16. Y esto es igual a 1. Este es nuestro hiperboloide. Miren, se fijan que es como un reactor nuclear, como así. Entonces, imagínense que si lo vemos desde arriba, es decir, con z igual a 0, pues lo que tenemos es una elipse. Si lo vemos desde uno de los lados, es decir, con x igual a 0, lo que tenemos es una hipérbola. Y si lo vemos desde el otro lado, tenemos otra hipérbola, ¿sí? Estas son las trazas que muy malamente intenté dibujar. Es decir, estas son, fíjense que aquí es donde llega de 3 a 3, y luego en el otro eje, es donde llega de 2 a 2, y la elipse que tenemos, esta hipérbola desde 2 hasta 2, ¿sí? Y si lo vemos así, pues la elipse, fíjense cómo queda de 3 a 3, de menos 3 a 3 y de menos 2 a 2, ¿sí? En el plano artificial. ¿Sí? ¿Se entiende esto de las trazas y de cómo se ve la figura? Sí, maestra. Entonces, ya que estamos aquí, miren, aquí en su plataforma es donde van a tener ustedes la tablita de las superficies cuadráticas, ¿sí? Entonces, la ecuación que teníamos la identificamos como un hiperboloide de una hoja, precisamente por esta ecuación. Teníamos las tres variables elevadas al cuadrado, pero una de ellas negativa. Ojo, si aquí hubiera cambiado el negativo, por ejemplo, que fuera menos x cuadrada y las otras dos positivas,
Pues lo único que sucedería es que este hiperboloide, en vez de estar vertical, estaría acostado a lo largo del eje de las X, ¿sí? Pero al final sigue siendo un hiperboloide de una hora. ¿Cuál es el que cambiaría, maestra, el signo? O sea, por ejemplo, me voy a regresar a ambos aquí, miren, aquí estoy. O sea, tenemos este aquí, ¿sí? Si en vez de que z fuera negativo, fuera otra de las variables, lo que cambiaría, por ejemplo, aquí si lo cambio en y, a negativo, lo que cambiaría es que la orientación del hiperboloide, en vez de estar parado, estaría acostado sobre uno de los ejes. ¿Sí? O sea, sigue siendo el mismo, la misma figura, pero ahora está sobre el eje Y. Ahora en el eje Y es donde está la elipse y en los otros ejes están las hipérbolas, en los otros planos. ¿Sí se entiende eso? Sí, maestra. O sea, al final la figura es la misma, lo único que cambia pues es su orientación dependiendo de cuál de las tres variables sea la que esté negativa. ¿Vale? Entonces, déjenme